Bien, hemos estado y seguiremos, Dios mediante, hablando de casualmente Dios. Ah, qué grande Dios es. Definitivamente, siempre vamos a quedarnos cortos, ¿no es así? Respecto de Dios. Y no solo nos vamos a quedar cortos, sino que también nos vamos a quedar eh, como que no merecemos, ¿no? Porque es tan puro ese nuestro Dios que siquiera muchas veces el pronunciar, ¿no? Ese, no sé si es título definitivamente, Dios es como que, o bien ya hemos caído en la irreverencia, ¿no? O bien nos damos cuenta que sagrado en verdad es ese Dios. Y gracias a Él que se manifiesta, porque de otra manera nosotros no podríamos conocerlo en verdad. De otra forma, nosotros creeríamos en Él muy a nuestra manera. Es más, triste, pero cierto, a pesar de que Él se manifiesta hacia nosotros en su palabra, ¿no? De cómo nosotros debemos creer en Él. A pesar de ello, nosotros muchas veces dejamos eso de lado y creemos en Él a nuestra manera. Imagínese si es que no hubiese algo escrito. Por ello es que podemos nosotros también hablar de culturas antiguas, ¿no? Donde no tenían la palabra escrita, creían en la existencia de Dios, ciertamente, pero también adoraban a su manera, ¿no? ¿Por qué? Porque no había nada escrito. Eh, Decía gracias a Dios que más bien Él sí se manifiesta a nosotros en su palabra y en ello nosotros podemos conocerlo mejor, pero para eso necesitamos nosotros desprendernos de sí mismos y simplemente ser esa fuente que recibe esa información divina a través de la palabra y estar dispuestos obviamente a creer y a obedecer, ¿no? A partir de esta noche vamos nosotros a hablar de la naturaleza de Dios, ¿sí? Y ya hemos mencionado en más de una ocasión, Dios no es como nosotros, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos nosotros ser muy cuidadosos en cómo vemos a Dios. Muchas veces ya hemos hablado de que nosotros humanizamos a Dios y creemos que Dios va a pensar como nosotros, va a sentir como nosotros y va a actuar como nosotros, ¿no? Porque pensamos pues que si Dios nos ama, entonces va a hacer las cosas como nosotros queremos. No es así. Recordemos ello, sí, que Dios es Dios y simplemente tratemos de entenderle a través de su palabra, ah, la cual Él utiliza para manifestarse a nosotros siempre y mucho más también en Jesús. Así que voy a compartir con ustedes esta diapositiva, ¿sí? Y vamos a ver acá. Muy bien. Vamos a hacer nosotros esto. La naturaleza de Dios. ¿Cómo es que nosotros llegamos a entender la naturaleza misma de Dios cuando hablamos del ser humano? ¿No? Podemos decir que nuestra naturaleza de por sí es pecaminosa, de por sí es sucia, ah, mala, sí, moralmente hablando, ¿cierto?
Pero de Dios, ¿qué podemos decir? Y ya estamos insistiendo en que dejemos que Él sea quien nos diga a nosotros de lo que nosotros necesitamos también comprender. Dice, Dios se revela a sí mismo delante del hombre a través de sus atributos. O sea, Dios, y usted bien lo sabe, no nos da a nosotros una clase, llamémosle teóloga, y nos dice, ¿no? En la Biblia, oye, punto número 1, este es mi nombre. Punto número 2, así me manifiesto, o esto es lo que soy, ¿no? Punto número 3, qué sé yo, esto es lo que es mi contextura, mi tamaño. No, no es así. Lo que nos revela lo hace cierto a través de su palabra y en una manera pues muy amplia, y a la vez también en una manera en la cual tenemos que verlo simplemente a través de lo que la Biblia nos narra de su labor, su obra y todo ello. Entonces, Dios se manifiesta, ¿sí?, a través de sus atributos. Vamos a hablar de ello más adelante. Esto se hace en razón a que nunca podremos entender completamente su esencia. Ya hemos hablado acerca de la esencia de ese nuestro Dios. Entonces nos es difícil a nosotros comprenderlo por nosotros, por nuestro mismo razonamiento o propio razonamiento. Por tanto, ¿sí?, es difícil para el hombre distinguir entre los atributos y la esencia de Dios. No lo sabemos, ¿no? En este sentido, que sé yo, discernir, simplemente Dios se manifiesta, ¿sí?, nos dice cuáles son sus atributos, no que Dios diga, pues yo soy, qué sé yo, omnisciente, no, sino nos hace darnos cuenta a través de la Biblia que Él lo es, y a través de ello recién nosotros vamos a poder entender y ver esa esencia y también la naturaleza de nuestro Dios. Los atributos de Dios, dice, son aquellas características esenciales, permanentes y distinguidas de su ser. Es lo que Él es. Sí, son, o sea, son las características de lo que Él es. Los atributos de Dios son aquellas perfecciones de su divinidad. O sea, él es perfecto y por ende cada atributo es perfecto, y vamos a seguir hablando de eso. Ahorita simplemente estamos tratando de que usted comprenda, de que usted entienda lo que nosotros estamos refiriéndonos por naturaleza. Entonces, los atributos de Dios son aquellas perfecciones de su divinidad, las que son declaradas por las Escrituras o son visiblemente ejercitadas por Él en sus obras de la creación y de la redención. ¿Ok? Esta parte última que todavía no leo y que voy a leer a continuación es muy importante, creo yo. Y siempre nosotros tratar de estar siendo, ¿no?, muy prudentes con esto, y a la vez también siempre nosotros estar pendientes de ello. Dice, no es el hombre el que define los atributos de Dios. O sea, no piense usted que son los pastores los que definen los atributos de Dios. No piense usted que son los entendidos, pues, de la palabra, ¿no? Los maestros, qué sé yo, doctores, los que definen los atributos de Dios. No, es Dios quien se define a sí mismo delante de nosotros, porque ya hemos hablado, a nosotros nos sería imposible, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de su existencia, ¿sí? Y aquí me agradaría que usted participe si le es posible. ¿Alguna vez usted ha pensado, quién hizo a Dios? ¿Alguno de ustedes que haya pensado, quién hizo a Dios? ¿Quién creó a Dios? O sea, ¿de dónde apareció Dios?
algunos de ustedes, hermanos, hermanas, que hayan en algún momento por lo menos permitido que ese pensamiento cruce por su mente? ¿Habrá alguien? ¿Habrá algún pecador que quiera manifestarse esta noche? ¿Habrá alguno de ustedes que pueda decir, oye, es cierto, a mí me pasó? ¿Alguien? Bueno, a mí sí me ha pasado, pastor. Ok. Y no solo una Uy, no, vez. este ya es recontra pecador, este hermano, no solo una vez. Sí, Hermana Jessica, sí, ibas a me decir ha pasado. algo. Sí, pastor, a mí también. Juan, Cuando era Juan, joven, pero sí también pensaba como que... Llegué a pensar como que, y si tal vez, ya si a Dios no lo ha hecho nadie, tal vez Dios no existía, llegué a pensar así también. uy, este es peor todavía, ¿no? Peor, ya mucho ya, ¿no? Ahora, si nos ponemos a analizar, o sea, ¿por qué razón es que hemos pensado en ello? De alguno que quisiera dar algún parecer, o sea, ¿por qué razón? Ya usted puede decir, bueno, falta de fe, ya puede ser. Pero ¿por qué razón nosotros, seres humanos, nos ponemos a pensar, oye, ¿y quién hizo a Dios? O sea, ¿dónde se inició? O sea, ¿por qué razón cree usted que nosotros haríamos ello o hacemos ello? ¿Hay alguien? Yo, yo pienso que puede ser porque nuestra naturaleza, o sea, no lo llegamos a comprender, llegamos en algún momento a compararlo con nuestra existencia, ¿no? Nosotros tenemos un principio, un fin, pero lo queremos igualar a Dios y obviamente no es lo mismo, ¿no? Y por eso Correcto, quizás nos nublamos. correcto. Por eso es que o sea, no somos nosotros los que definimos los atributos de Dios. ¿Se da usted cuenta? Porque si fuésemos nosotros los que definimos o definiésemos, entonces nosotros diríamos o haríamos lo que la hermana Daisy ha mencionado, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un inicio, Dios también tuvo que tener un inicio, por lo tanto no es eterno. No puede ser eterno. O sea, ¿quién es eterno? Pero gracias a Dios que él se manifiesta y Él habla de su eternidad. ¿Se da usted cuenta? O de su autoexistencia, por ejemplo. Entonces es Él quien dice, ¿se acuerda los pasajes que hemos hablado y leído respecto a, a Moisés, ¿no? Cuando Dios le dice, yo soy el que soy. O sea, ¿qué significa ello? Que Él simplemente existe por sí mismo. No necesito de alguien que lo haga, no necesito de alguien que lo cree, ah, y nunca tendrá fin. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a saber ello? Nuevamente, porque Él se manifestó. Él nos lo manifestó, ¿no? A través de Moisés, por cierto. Entonces, eso es lo que estamos tratando nosotros de que se entienda en estos momentos, ¿sí? O sea, no es el hombre el que define los atributos de Dios, más bien es Dios quien manifiesta sus atributos a nosotros. ¿Alguna pregunta hasta acá o algo más que quisiera usted agregar? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Si estamos claros con todo esto. ¿O hay algo que quisiera agregar? Muy bien. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos esto bien entendido, sí, ahora nuevamente, sí, es a través de la palabra. ¿Sí? Y de hecho, pues, por ejemplo, su creación, ¿no? Su creación nos habla de cuán poderoso Él es. Él es el Todopoderoso, ¿se da usted cuenta? Sí, pero no es que somos nosotros los que estamos definiendo. ¿Ok? Ahora, existen diferentes formas de agrupar los atributos de Dios. Por ejemplo, algunos lo agrupan entre comunicables y no comunicables. ¿Sí? En otras palabras, lo que se puede ver, pues, ¿no? Por ejemplo,
todopoderoso, la creación, ¿no? Y lo no comunicable podría ser, por ejemplo, no sé, su justicia, ¿no? O sea, no se puede ver así nada más, ¿no? Entonces, así es que algunos agrupan estos atributos. También otros en positivos y negativos, no que Dios tenga algo negativo, ¿no? Sino simplemente es una forma como es que lo hacen. Los positivos serían también los que uno puede disfrutar, ¿no? Como el amor de Dios, uno puede no solo disfrutar, sino también hasta experimentar en uno mismo, ¿no? A favor de otros. Mientras pues en lo negativo a veces algunos hablan de aquello que no podemos, o sea, nosotros no somos, por ejemplo, autoexistentes, ¿no? Es imposible. Entonces así también los agrupa, absolutos y relativos también, ¿no? En fin, hay diferentes formas, depende de quién lea. Nosotros, ¿no? Como dice acá, generalmente, sin embargo, se clasifican estos en atributos naturales y morales. O sea, esto es lo que vamos a ver, y conforme nosotros vayamos hablando, también hablaremos de a qué se refiere con estos atributos naturales y morales. ¿Ve? Estos últimos son los que usaremos en este estudio. Así que vamos a hablar de los atributos de Dios. Ahora, también, y simplemente como para que usted esté al tanto, ¿sí? También a través de los nombres de Dios se puede notar algún atributo del mismo Dios, pero que está dentro de aquellos que vamos a estudiar en esta parte, ¿sí? Pero los nombres de Dios son muy ricos también en decirnos a nosotros algo del mismo Dios. Y también vamos, Dios mediante, a hablar de los nombres de Dios. Pero hoy no confundamos los atributos con los nombres de Dios. ¿Ok? Entonces pasamos ya aquí a permitirle si usted tiene alguna pregunta o algo que desea agregar antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo puede hacer. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Ok, entonces vamos nosotros a alguien, disculpe. No, parecía que había movimiento. Debí dejar esto de lado, pero no. Tuve problemas hoy día, dicho sea de paso, con mi computadora. Quería trabajar y no me permitía trabajar. Cada vez que trataba de hacer algo, como que se me congelaba la computadora. Y por esa razón es que no pude hacer lo que me hubiese agradado hacer. Así que en esta noche, de los muchos atributos que vemos acá, vamos a ver uno que no está aquí. Sí. Pero ahorita se lo voy a mostrar. Pero antes de ello, simplemente decir que por atributos naturales se refiere a la constitución, o sea, lo que constituye Dios, ¿sí? Eso es básicamente. Y el primer atributo es unidad, ¿sí? Se refiere a la unidad de esencia, o sea, de lo que Él es, no necesariamente de persona o personalidad. Eso vamos a hablarlo en la Trinidad, ¿sí? Como ve usted a continuación. Pero aquí se refiere simplemente a que Él es uno. Pero no solo quisiera que se entienda ello, uno como Dios, ¿sí? Uno como Dios, sino que también quisiera que se hable o hablemos un poquitito, no solo de que Él sí es uno como un Dios o como un Dios, el único Dios, dicho sea de paso, a pesar de que se manifiesta en tres personas, ¿no? Y cada uno de ellos con su propia personalidad. Pero aún así, este es uno de sus atributos, es la unidad de Él. Porque aún hablando, por ejemplo, de la Trinidad, no que cada quien haga lo que quiera, no es así, sino que, si bien es cierto, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no significa que cada quien hace lo que quiere.
Cada quien tiene quizás una responsabilidad distinta, una labor distinta, pero todos bajo una misma voluntad. ¿Sí? Así que eso es lo que nosotros necesitamos comprender con unidad. Repito, el hecho de que solo hay un Dios, ¿sí? El hecho de que ese Dios, por más que se manifiesta en tres personas, trabaja bajo una sola voluntad, ¿sí? Pero hay algo más que también quisiera que se entienda, es que ese nuestro Dios es un Dios indivisible. O sea, ¿qué significa con él? No podemos dividirlo. Usted dirá, pero ¿cómo que no podemos dividirlo? Si la Trinidad... No, la Trinidad no es división. Y hay que tener cuidado. Sí, vamos a hablar también de ello en su momento, pues mediante la próxima semana, no esta semana. Pero la Trinidad no es división. ¿Sí? Es simplemente esa manifestación de Dios en tres personas. Pero decía, Dios es uno. Dios es uno. Y también lo vamos a ver mejor o considerar más cuando hablemos de los nombres de Dios. Por ejemplo, el vocablo que se utiliza para simplemente referirse a Dios, o traducido como Dios, es un vocablo que nosotros llamamos Elohim. Quizás usted lo ha leído, lo ha visto, lo ha escuchado, Elohim. Algunos dicen que es Elohim, que puede ser, no, la verdad que no sé la pronunciación, pero ese nombre en sí, ¿no? Por ejemplo, en el principio creó, ¿qué cosa dice la Biblia? Dios, ¿no? Los cielos y la tierra. Pues ahí es Elohim. Ese vocablo, sí, ese vocablo es un vocablo que expresa pluralidad en la unidad. O sea, es uno, pero que se manifiesta más de uno. No, algunas personas dicen que ese vocablo significa, ¿no? Tres poderosos. En realidad significa más de dos, ¿no? En fuerza. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco. Obviamente, y creo yo que correctamente se asume de que se refiere a tres, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se ve en toda la Biblia, ¿sí? Pero el vocablo en sí puede significar más de dos, ¿sí? Más de dos. Por eso es un vocablo que expresa, que dije, pluralidad en la unidad. Pero entienda usted, o sea, Dios es uno. Y cuando hablaba de indivisible, y creo que muchas veces nosotros cometemos este error, creo que tratamos de ver a Dios más como que si fuese el Dios de misericordia solamente. Y sí, Dios es misericordioso, pero Dios también es todo otras cosas. O sea, siempre es el mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque creo yo que al hacer eso, y no que esté mal, sí, porque si usted necesita de esa misericordia, ese perdón de Dios, entonces está bien que clame a ese Dios, pero Dios siempre es íntegro. Sí, Dios no solo es misericordia, sino también que es amor, es justicia, es gracia, en fin, ¿no? Todo. Y Dios siempre trabaja en forma íntegra, lo cual en verdad hace que nosotros seamos aún más favorecidos porque entendemos cuán grande nuestro Dios es. ¿Verdad? Dios, con todo lo que Él es, mire usted, trabajando a nuestro favor, si pudiésemos utilizar la expresión, y no quisiera que se malutilice o se malinterprete. Entonces es todo lo de Dios, o sea, no solo una partecita de Dios, ¿no? Para nuestro favor o ayudarnos. No, es todo Dios quien está en este aspecto trabajando con nosotros. Qué hermoso en realidad en lo que a mí respecta, qué maravilloso, qué bueno es esto, saber que es cierto todo nuestro Dios, ¿no? Está trabajando
a favor nuestro, cuando habla de su fortaleza, cuando habla de su paz, o sea, es todo, todo. ¿Sí? Y si usted tiene algo que quisiera agregar, y ojalá que esto en realidad a usted y a mí nos entusiasme, ¿no? Y nos llene de convicción y a la vez también de humildad, como para decir cuánto Dios se dedica, cuán dedicado Él es conmigo. Ojalá nosotros podamos comprender por qué es que la Biblia nos dice, ¿no? Que en Jesús somos completos. Y ciertamente, solo en Jesús somos completos. Y qué triste es porque nosotros más bien pensamos muchas veces que eh, eh, necesitamos de más. No necesitamos de más, por lo tanto tenemos que ir detrás de nuestros sueños, nuestros, qué sé yo, nuestro todo. No tenemos que ir detrás de todo ello. Y no nos damos cuenta que, oye, en Dios estamos completos. ¿Ve? ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quisiera agregar? Repito, ojalá que esto nos entusiasme y nos llene de convicción, ¿sí? Respecto a quién nuestro Dios, nuestro Padre es. Decía, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quisiera agregar? ¿Habrá alguien? Pastor, en una unidad perfecta que actuó el Señor en el principio para crear el universo. En esa unidad aún todavía sigue trabajando para beneficio de su pueblo. Ok, a ver, ¿podrías hablar un poquitito más lento, hermana Filito? Mencionaste el poder que Dios utilizó en su creación, no al momento de la creación, asumo yo. Desde ahí podrías más lento. Decía en la unidad que Él manifiesta, en esa unidad perfecta que usó para la creación del universo y que se puede ver, ¿no? Que es palpable. En esa unidad perfecta sigue obrando en este tiempo para beneficio de su pueblo. Sí, porque no se puede dividir Dios. Fíjate, si cada vez que Dios trabaja, no se divide, ¿no? Quizás manifieste algún atributo, ¿no? Más que en otro. Por ejemplo, en la salvación, ¿no? Su misericordia, su gracia, ¿no? Pero eso no significa que se dividió Dios, ¿verdad? Por eso es que digo, ojalá que esto nos entusiasme, que esto a nosotros también nos llene de humildad como para nosotros postrarnos de ese Dios que es tan grande y es nuestro Dios. Es nuestro, y por eso cuando Dios, ¿no? Le decía a Israel, oye, yo soy su Dios y ustedes mi pueblo, qué ofrecimiento el de Dios, ¿sí? Cuando también a nosotros nos llama su pueblo, qué bendición la que Dios nos brinda, pero nosotros muchas veces esto lo tomamos bastante a la ligera y pensamos que no, pues necesito más. No, o sea, no nos es suficiente Dios. Pasó con el pueblo de Israel, pasa con nosotros si no tenemos cuidado. ¿Ve? Y por eso estamos nosotros, qué sé yo, decidiendo a nuestra manera, ¿no? No, pues ya que si yo quiero, hago esto o no lo hago, ¿no? Cuando no nos damos cuenta quién nuestro Dios es. ¿Ve? No sé si eso tiene sentido, hermana Filito. Sí, pastor, decía esto porque ahora, por ejemplo,
se habla mucho de una distorsión que pareciera, ¿no? Y el enemigo por engañar a las personas, porque ahora se habla de la unidad de los tres actuando en uno, ¿no? De un Dios actuando en tres diferentes posiciones que tienen, ¿no? Ujú, ¿Por qué claro. decía esto? Porque esa unidad ya para, ¿no? Como que hay algunos que no creen en el Espíritu de Dios, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y la Y- naturaleza lo podemos ver, pero no lo acepta, no se acepta. ujú. Ya no te entendemos, hermana Filito. Cierto, se distorsiona, sin embargo, en base a lo que estás hablando, pero a la vez también se abusa, ¿no? Porque a veces si entendemos ello, entonces ya nos creemos nosotros mismos el omnipotente, no nos creemos que no, tú es cuestión de que tú simplemente digas lo que quieres, lo que tú quieres que Dios haga, y Dios lo va a hacer porque es todo su todo, él no todo. No, no, más bien cuando entendamos ello, y por eso lo dije hace un rato, más bien cuando entendamos nosotros qué grande nuestro Dios es, la idea es que nosotros nos llenemos de humildad para poder rendirnos a nosotros en adoración. Señor, tú dices, yo hago. Tú dices la palabra y yo hago porque entiendo quién eres. ¿No? Es como que en tiempos medievales, ¿no? El rey era quien decía todo, ¿no? Y el hecho de que uno entienda cuán fuerte, ¿no? Cuán astuto y hábil su rey era, no le daba derecho a ese alguien a decirle al rey, por lo tanto, rey, haz esto y haz esto otro y esto otro, ¿no? Sino había simplemente esa confianza como para escuchar la voz del rey. Eso es lo que nosotros también necesitamos hacer con nuestro Dios, escuchar a nuestro Rey. ¿Sí? ¿Alguien más o algo más, hermano? ¿Alguien más? Aparte de la hermana Filito, porque no se le entiende a la hermana Filito ya. ¿Alguien? Y aquí hay algunos versículos que quisiera que por favor consideremos. Si tuviese usted la amabilidad de leer estos pasajes, Deuteronomio 6:4, Isaías 44 del 6 al 8, también Isaías 44:5, Juan 17:3, Primera de Corintios 8:4, Efesios 4 del 5 al 6, Primera de Timoteo 2:5. Alguien que comience con Deuteronomio, por favor. Yo, pastor. Dale, hermano. Hermana Vicky, ¿verdad? Sí, pastor. Ya, adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Sí, cierto. Este pasaje, dicho sea de paso, en Deuteronomio, estoy en Éxodo. En Deuteronomio, el capítulo 6, sí, era utilizado como un credo para el pueblo de Israel. Deuteronomio desde el capítulo 6, desde el versículo 4 hasta, me parece que es el versículo 9. Sí, y aún más también depende, algunos piensan que es más. Pero sí era como un credo para el pueblo de Israel, ¿sí? Y comenzaba casualmente con Jehová uno es. Jehová nuestro Dios uno es, ¿sí? Entonces, ellos lo tenían claro, por lo menos en cuanto a lo que era el significado. Quizás no lo tenían claro en cuanto a la fe que ellos exhibían con ese Dios, pero ellos entendían que este es uno. O sea, no hay dos, no hay tres. Y ya que hace un ratito se acuerdan que mencioné, ¿no? Que cuando se habla en Génesis capítulo 1,
¿no? Y dice, en el principio creó Dios, ¿no? Entonces la palabra es Elohim, que es más de uno, ¿no? Más de dos en todo caso. Quizás por esa razón también cuando se habla de la creación del hombre, se habla en plural, ¿no? Hay una expresión en plural, hagamos, ¿no? O sea, sigue siendo un mismo Dios, pero, repito, manifestado en más de una persona. ¿Ok? Así que tenga cuidado con ello. Isaías 44 del 6 hasta el 8. Adelante, por favor, alguien que le dé lectura. Isaías 44. ¿Alguien? Yo, Por pastor. favor, hermana Giovanna, versículo 6, 8, y Ya, ahí nada más también el capítulo 45, versículo 5. Dale, ya. hermano. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿Qué no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. 45:5, ¿verdad? Correcto. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Me parece irónico, ¿sí? Por utilizar una palabra, lo que dice el versículo 8 al final, ¿no? Cuando dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y sin duda que Dios, conociéndose cuán eterno Él debe conocer y haber conocido muchas cosas, ¿no? Y haber visto muchas cosas, pero no ha visto o no vio otro Dios, porque no hay otro Dios, ¿sí? Este Dios y este Dios es uno, ¿sí? Entiendes, este Dios es uno. Por ello es que también fue muy triste en realidad, diría yo, cuando Israel cae en la idolatría. Nosotros, claro, lo leemos y nos parece tanto por eso. Y llegamos a entender quién Dios es, en verdad sí nos daríamos cuenta que eso fue grave. Fue tan grave que producto de ello Dios los mandó a la cautividad. Cuando Israel regresa de la cautividad, ellos ya no, ya habían dejado de practicar la idolatría, como que se sanaron de ello, ¿no? O por lo menos la idolatría como se practicaba antes de que ellos vayan. Quizás al regreso practicaron otro tipo de idolatría. Quizás nosotros mismos también, y no es que quizás, definitivamente nosotros mismos también caemos en ello y nos damos cuenta que Dios es uno y es más que suficiente. Si tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿sí? Por ello, hermanos, la Biblia nos habla de que Dios es un Dios celoso. O sea, si alguno de ustedes se acuerda haber leído ello, repito, Dios es un Dios celoso. ¿Por qué razón es celoso Dios? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? ¿Falta de autoestima? No permite, no. Definitivamente Él es celoso porque Él es único, ¿sí? O sea, no hay. Y no se trata de Él, ¿no? Sino se trata de cuánto daño cree usted nos hacemos a nosotros mismos y al reino de Dios, por cierto,
cuando nosotros apartamos la mirada de Dios y ponemos la mirada en algo distinto. No estoy tratando de llamar algo a Dios, sino a lo que utilizamos para apartarnos de Dios. ¿Sí? O sea, ¿cuánto daño nos hacemos y cuánto daño hacemos al reino de Dios? Dios, claro que es un Dios celoso. Sí, claro que sí. Pero no porque, uy, ya me ofendiste, simplemente, ¿no? Es más que ello. Y porque definitivamente si lo ofendemos, es más que ello. Es el ir contra su propia naturaleza, una naturaleza que también, y vamos a verlo más adelante, es de amor y que quiere lo mejor para nosotros como creyentes, como su pueblo, lo mejor en él. Y aquí hay que tener cuidado, ¿sí? Porque para usted y para mí la palabra mejor quizás signifique algo distinto que a Dios, ¿no? Para nosotros lo mejor es que nos dé todo lo que queremos. No para Dios. Para Dios lo mejor es que nosotros nos rindamos a él. ¿Sí? Juan 17, por favor. Alguien, versículo, pasaje pequeño, Juan 17. Versículo 3. ¿Alguien? Yo pasé. Adelante, hermana Daisy. A ver, dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien... Okay. Hay muchos dioses. Bueno, depende cómo lo veamos eso. Hay muchos dioses falsos, pero verdadero, solo uno. ¿Sí? El Dios de los cielos. Okay. Primera de Corintios, capítulo 8. ¿Qué pasó? Primera de Corintios, capítulo 8. Alguien, por favor, versículo 4. Yo, pastor, Ya, adelante, Elida. acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Bueno, sí. Entonces, en realidad no hay ídolos, sí. Bueno, los hay, pero no hay dioses otros, ¿no? Es solo uno. Entonces, eso es lo que lamentablemente a Israel le costó entender. O sea, imagínese usted, ¿sí? Y Romanos también lo dice, ¿no? ¿Cómo es que cambiamos la gloria de Dios por animales, reptiles, dice, ¿no? Y cosas por el estilo. O sea, ¿cómo es que nosotros... O sea, permítanme utilizar esta expresión, ¿sí? No es la primera vez que lo voy a usar, pero estamos hablando de Dios y definitivamente no quisiera que se piense que estoy tratando de ser irreverente. O sea, nosotros como que lo choteamos a Dios, ¿sí? Para muchas veces inclinarnos ante una piedra, un palo, un pensamiento, un anhelo, un deseo. ¿Sí? Y nos vamos detrás de ello. No estoy hablando de simplemente una caída, ¿sí? Sino estoy hablando de cómo nuestro ser se va detrás de muchas cosas. O sea, qué triste en realidad es nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros hacemos ello, dejando de lado. ¿Sí? Efesios, por favor, capítulo 4. Con Efesios, capítulo 4. Sí. Y después Primera de Timoteo, capítulo 2. Alguien con Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Alguien, por favor? Efesios. ¿Perdón? Efesios 4, 5 y 6. Yes. Sí. Ujú. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Amén. O sea, uno solo. ¿Sí? No hay más, por favor, hermanos, siempre tengámoslo ello. Y hemos hablado también de qué es lo que esto significa, ¿no? Significa, sí,
unidad en esencia, aunque se manifieste en 3 personas, pero sigue siendo unidad, ¿sí? Y también el que es indivisible. Y terminamos con 1 Timoteo 2:5. Alguno de ustedes, por favor, que lo pueda leer. 1 Timoteo 2:5. Yo, pastor. Ya, adelante, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Honestamente, gracias, hermana Jessica. Honestamente, sí. Estudiando esto, no hay otra palabra que creo yo podríamos utilizar con efectividad, sí, para referirnos quizás a nosotros mismos y a otros que dejamos de lado a Dios. Y es qué necios son. ¿Sí? Qué necios son. Porque no nos estamos dando cuenta cuán grande ese Dios es. Y que en esa su unidad, definitivamente hablando de uno, pero también de su indivisibilidad, ¿sí? En eso estamos nosotros completos. Pero ¿cómo es que lo dejamos de lado para ver y hacer las cosas más bien a nuestra manera? Honestamente, no hay otra palabra mejor que quizás simplemente decir qué necios son. Cuando lo ideal sería decir qué creyentes que somos. Sería lo ideal. Ese es nuestro. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? ¿Alguien que quisiera decir algo más? ¿Alguna pregunta? Alguien. Ojalá que esté claro. Y bueno, en lo que podemos, ¿verdad? Porque aún así nos vamos a quedar cortos. ¿Eh? Grande es nuestro Dios. Nos despedimos en oración. Hermano Renato, ¿estás ahí? A la mano.